Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda de Dios tenemos una nueva lección juntos con nuestra querida hermana Raquel y su servidor, Pastor Petkov. Nuestra nueva lección se llama El Espíritu Santo en la proclamación del Evangelio, un tema muy importante. Queremos empezar con una oración en silencio. Amén. Siguiendo con la estructura de la lección, vamos a ver que tenemos una introducción, el Consolador, y aquí tenemos varias preguntas que tratan el asunto de la ayuda del Espíritu Santo o la parte importante que el Espíritu Santo tiene en la proclamación del Evangelio. Tenemos algunas citas del Antiguo y otras del Nuevo Testamento. Es muy importante dedicar un tiempo en la introducción, pero no debemos olvidarnos que eso no es la parte principal de nuestra lección. La segunda parte es prácticamente preparando corazones para el mensaje. Es la obra del Espíritu Santo, la obra misteriosa y milagrosa que Él hace en el corazón, en las almas que recibe el Evangelio. Esta es una parte muy importante a considerar. Juntos con la tercera parte de la lección, el celo es esencial. En esa parte de la lección vamos a ver que no es solo importante la intervención del Espíritu Santo, pero también nuestra colaboración juntos con el Espíritu Santo. Y tenemos la pregunta 5, 6 y 7, donde detalladamente se está considerando esta participación y los resultados también, los efectos de una trabajo juntos con el Espíritu Santo. Siguiendo ahora la lección, tenemos el gusto de escuchar también los comentarios de nuestra querida hermana Raquel, y así vamos a profundizar este tema considerando cada pregunta por separado. La primera pregunta dice: ¿quién es el Consolador para todos aquellos que proclaman sinceramente la verdad en este tiempo? Aquí tenemos dos citas de Hebreos capítulo 1 que nos enfocan adecuadamente en la temática general que vamos a considerar en la lección. El primer elemento es que el cielo ha previsto elementos básicos para la proclamación del Evangelio. El Señor encomienda a su pueblo esta tarea, sin embargo Él cualifica y suple toda necesidad para que realmente pueda cumplirse esta comisión. Así pues, Hebreos 1 nos habla del Espíritu Santo, que está prometido y es impartido por Dios en forma de acciones espectaculares como señales, prodigios, milagros y repartimiento de acuerdo a su voluntad. Pero además de eso se dispone de la colaboración y la ayuda de los ángeles. Así que todo el cielo está involucrado en el plan de salvación y en la proclamación de la verdad. Así que no hay ninguna justificación para pensar que hay deficiencia, carencia o imposibilidad para realizar esta labor, ya que el Señor se ha entregado completamente, y a través del Espíritu Santo la capacitación y la cualificación se da. Muchas gracias, muy interesante. Cuando consideramos el testimonio, aquí tenemos las primeras líneas. El Señor desea que proclamemos el mensaje del tercer ángel con poder en esas ciudades. Con poder no se puede proclamar si no tenemos un poder sobrenatural que puede ayudar
en esa labor tan especial. Por eso debemos entender que un trabajo misionero sin la presencia, sin la ayuda del Espíritu Santo, no puede ser efectiva, no puede tener el poder, no puede tener los resultados que se espera de una verdadera obra misionera, una proclamación de un evangelio, de un mensaje divino y no humano. Pero siguiendo adelante vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué ejemplo en el Antiguo Testamento muestran que la palabra de Dios debe ser estudiada cuidadosamente antes de ser impartida a los demás? Vamos a ver que en el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos, pero uno de ellos especialmente habla de no solo de hablar, no solo de comunicar teóricamente un mensaje, pero algo mucho más profundo, algo mucho más complicado. ¿Y qué es esto? ¿Qué es ese ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento? Después de los 70 años del cautiverio babilónico, el pueblo regresó. Aquellos que sentían el llamado de Dios y desearon cumplir su tarea, regresaron en una primera migración con Esdras. Y ahora Esdras, como escriba, cuidador de la ley y enseñador de la misma, consideró que en ese momento crucial de la historia del pueblo de Dios, cuando regresan de un cautiverio en una sociedad y un ambiente totalmente pagano, considerando que la mayoría de los que regresaron ya eran parte de la segunda generación, era imprescindible clarificar el comportamiento, las normas, las regulaciones, los principios, tal cual el Señor las dio a conocer a su pueblo en el pasado. Y por lo tanto, Esdras estudió profundamente él mismo. Dice que preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y entonces para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Por favor, consideremos por un momento la coordinación de estos dos aspectos. Es decir, Esdras tenía que tener el conocimiento y además la práctica de implementar esos mismos principios en su vida práctica. Y entonces recién es cuando era capacitado por el Espíritu Santo también para enseñar al pueblo. Un paralelo semejante con Nehemías poco después, que es comisionado por el rey Medo Persa como gobernador y autorizado para restaurar los muros de la ciudad de Jerusalén. El mismo principio vuelve a reiterarse. Así que se convoca a todo el pueblo, se da lectura al libro de la ley con claridad, poniendo el sentido y de modo que se garantizara la comprensión y el entendimiento de todo aquello a lo que se dio lectura, que incluía los 5 libros de Moisés, los 5 primeros de la Biblia que tenemos actualmente. ¿Qué quiere decir esto? Un elemento básico para la proclamación del Evangelio es la aceptación personal, la práctica diaria, individualizada de esa verdad y la capacitación para transferirla a otros de tal manera que sea comprensiva, que tenga sentido y que impresione. Y ese poder y esa capacitación es impartida única y exclusivamente a través del Espíritu Santo. Así es, prácticamente sin el Espíritu Santo es imposible encontrar este entendimiento de la palabra de Dios. Y como se clarifica aquí, no es solo leer la palabra de Dios y comunicar el Evangelio, pero también debemos explicarlo, debemos interpretarlo correctamente y además ser seguros que la gente lo entiende. ¿Qué significa? Que no podemos usar palabras complicadas, científicas, griegas, hebreas, cuando hablamos con un pueblo que no entiende
esta parte. Entonces debemos siempre intentar facilitar o explicar de un modo en que el público puede entenderlo. Y no solo entenderlo con su mente, pero vamos a ver que es necesario mucho más de eso, y eso vamos a verlo siguiendo en la próxima pregunta 3. ¿Qué experiencia de los apóstoles puede ser la nuestra? Y aquí tenemos también un ejemplo muy interesante. En 1 Corintios 2, 12 y 13 tenemos claves contundentes para conocer cómo la primera iglesia cristiana orientó la comisión que habían recibido directamente de Jesús. Y vamos a ver cada uno de los aspectos, ya que estos elementos son altamente significativos para nuestra práctica diaria en el cumplimiento de esta gran comisión evangélica. Primer elemento: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué significa esto? Primer elemento: distanciamiento completo y total de lo que es del mundo, de lo que es de Dios, de lo que es espiritual y de lo que es carnal. Clara distinción en nuestra mente y práctica real en nuestro diario vivir. Segundo elemento, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que es necesario conocimiento, comprensión y realización de aquello maravilloso que es la gracia y el plan de salvación que Dios nos ha otorgado. Así que tiene que haber una separación entre lo carnal y lo espiritual. Una identidad personal con aquello que el Señor nos ha dado y que es valioso y apreciativo por cada uno de nosotros. Tercer elemento, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y entonces, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tercer elemento, comunicar, verbalizar el mensaje, compartirlo oralmente. Cuarto, ¿pero qué? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿De qué tenemos que anunciar a los demás? No de acuerdo a la sabiduría humana, no según el criterio humano, sino de acuerdo a la sabiduría que es nacida de Dios. Lo cual implica, como próximo punto, que tenemos un corazón dócil y humilde que acepta ser enseñado, guiado y conducido por el Espíritu Santo. Y otro elemento todavía más significativo es acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, teniendo capacidad de raciocinio, diferenciación y conclusión. Esto es realmente importante cuando proclamamos el mensaje. No tenemos simplemente que impartir conocimiento en cantidades, sino que tenemos que apelar, concentrar la información y concientizar a los oyentes de la importancia, la solemnidad y la capacidad de tomar decisiones prácticas, vividas de acuerdo al mensaje recibido. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante esta pregunta, y prácticamente entendemos que Pablo fue una persona muy culta, una persona muy educada en retórica, en poesía y todos los artes de la ciencia que existían en ese tiempo. Sin embargo, entendemos por los versículos y el principio del testimonio que el Pablo, usando esa tecnología o esa enseñanza o estos artes de retórica, no pudo tener mucho éxito. Entonces él llega de una conclusión que la forma humana de transmitir un mensaje no es suficiente, no es lo mejor. Entonces, que él buscó es una forma espiritual, una forma totalmente distinta, una forma dirigida
por el Espíritu Santo y no por la sabiduría humana. Pero vamos a ver, seguimos más adelante y vamos a ver por qué es tan importante a tener el Espíritu Santo, esta forma especial de transmitir este evangelio que buscó apóstol Pablo. La pregunta número 4 intenta prácticamente explicar este misterio. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en las almas recién instruidas para que reciben la verdad? Aquí tenemos el ejemplo de Lidia, es el primero, el que está en Hechos 16:14. Y realmente es impresionante porque es un modelo de coordinación entre la labor divina y la humana. Consideremos aquí este primer grupo humano representado por Lidia. Lidia era una persona creyente y temerosa del Señor. Así que ella adoraba a Dios y buscó un lugar para juntarse con aquellos que también adoraban al Señor. Ahora, Pablo y sus compañeros eran nuevos también en la ciudad. Por lo tanto, buscaron un lugar para adorar a Dios. Así que nos damos cuenta de algo interesante. La motivación era la misma. Es decir, tenemos que orientarnos hacia aquellas personas que tienen el deseo, la necesidad y que buscan y se encuentran en lugares de adoración. Este es el caso de Lidia. Ahora bien, el Señor dirigió el corazón de Lidia, así como el de Pablo, para que el encuentro se diera y para que la verdad fuera accesible a esta mujer que añoraba un mejor camino, una verdad más sublime e importante. Y el Señor preparó el corazón de Lidia de modo que fue atenta a lo que Pablo decía y ella y su familia tomaron posición por la verdad. Así que primer elemento, tener como objetivo personas que tienen interés, deseo de temas espirituales. Ir en busca de ellas en los lugares de adoración y personalizar el trato. Tenemos un segundo ejemplo en 2 Corintios 4:5 y realmente es interesante este otro ejemplo. Generalmente tenemos la tendencia a predicarnos a nosotros mismos. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El tema que nosotros presentamos a las personas no tiene que ser nuestra vida, nuestros traumas, nuestras ideas, nuestras reflexiones o filosofías, sino tiene que ser un mensaje cristocéntrico. Hablamos del amor, de la verdad, de la impresionante tesoro de la salvación que hemos adquirido a través de Cristo y que ahora estamos transfiriendo. Y el mensaje que damos tiene que aportar luz en las tinieblas. Aquí se está hablando de un grupo humano que desconoce completamente la verdad. No es como el caso de Lidia, que sí tenía una fe práctica, viva en ella y ansiaba, anhelaba algo superior. Aquí vemos que también la proclamación del Evangelio tiene que dirigirse hacia aquellos que viven en completa oscuridad y ahora la luz es dada para que resplandezca en los corazones a través de la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y todavía tenemos un tercer elemento en 1 de Tesalonicenses 2:13, donde se nos habla de la dinámica que debe ser constante en aquellos que están presentando el mensaje. Tenemos que tener una actitud de agradecimiento, una actitud de celo, de gozo, de alabanza, de actuación positiva, motivadora hacia otros. Así que dirigirnos hacia personas que tienen cierto interés espiritual, también hacia aquellos que no tienen ni el interés ni el conocimiento,
Y nosotros, utilizados por el Espíritu Santo, en la presentación de esta verdad tan suprema y excelsa, comuniquemos aspectos positivos, fortificantes, soluciones reales y prácticas, motivadas por nuestro agradecimiento y alabanza a Dios en la vida real. Amén. Muy bien, muy interesante. Vamos a ver que prácticamente la respuesta en esa pregunta se aclara por qué el Espíritu Santo es tan necesario en esa comunicación del Evangelio. Lidia, se acercó a Pablo, ella escuchó la palabra de Dios, pero ¿qué dice el versículo aquí en Hechos de los Apóstoles? Dice que el Espíritu Santo hizo que se abría la mente de Lidia, que se abrió el corazón de ella, entonces entendió ella la palabra de Dios y decidió cambiar su vida. Esa es la forma, o eso es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Es imposible para nosotros entrar en el corazón de la persona. Podemos quizá convencer la mente racionalmente por evidencias y pruebas que podemos proveer, pero el corazón, la única forma que podemos alcanzar eso es por los méritos del Espíritu Santo. Y aquí tenemos también este testimonio en Obreros Evangélicos, página 162, que dice, es la eficiencia impartida por el Espíritu Santo que hace eficaz el ministerio de la palabra. Sin la eficiencia impartida por el Espíritu no podemos tener éxito. Y si tenemos éxito, debemos de ser conscientes que ese éxito no es por nosotros, no es por la forma, por el arte de compartir o la retórica y todo lo demás que podemos proveer, no, es por este poder impartido por parte del Espíritu Santo. Por eso también no hay ningún lugar de orgullo y mucho menos a presentar nosotros mismos antes de presentar Dios y buscar la gloria de Dios y no la gloria nuestra. Pero siguiendo vamos adelante, vamos a ver que sin embargo necesitamos una participación muy activa en esa colaboración con el Espíritu Santo, y Dios espera prácticamente una respuesta de parte de nosotros. ¿Y qué es esa respuesta en nuestro comportamiento y forma de trabajar, que prácticamente está muy claramente explicada aquí en la palabra de Dios? En la pregunta número 5, dice, ¿qué hacían los cristianos diariamente? ¿Qué hacían ellos? Los primeros cristianos nos muestran en múltiples modos el mecanismo de la proclamación del Evangelio que practicaron, que desarrollaron bajo la influencia del Espíritu Santo. Recibieron una porción inmensa de y siguieron estrictamente también la gran declaración de Isaías 52:7, que pronunciaba específicamente que son hermosos delante de los ojos de Dios los pies de aquellos que llevan las alegres nuevas, que anuncian la paz, que traen nuevas del bien y que publican salvación y declaran enfáticamente: tu Dios reina. Así que había que comunicar alegres nuevas, paz, bien, salvación y el reino de Jesucristo. Estos elementos deberíamos tenerlos siempre presentes en nuestra mente como puntos a especificar y presentar ante las personas con las que tenemos el privilegio de contactarnos. Pero además del contenido y la temática,
En Hechos 2, 46 y 47 nos hablan de la estrategia. Y la estrategia es realmente importante. Se nos dice aquí que perseverando unánimes cada día en el templo. Punto 1. Entre ellos estaban completamente coordinados. Estaban unidos con tan intensidad que tenían el mismo objetivo y perseveraban. Eso es muy importante. El sistema, la regulación y el plan. ¿En qué? En todos los días, cada día iban al templo. ¿Por qué? Recordemos el caso de Lidia que acabamos de mencionar. Se dirigían a aquel grupo humano que tiene el deseo de adorar, de conocer la verdad, de crecer espiritualmente. Así que tenemos que visitar a aquellas personas que expresan, que demuestran un interés espiritual específico. Diariamente. Segundo elemento, partiendo el pan en las casas. Aquí tenemos otro elemento. La práctica de diariamente visitar las casas, casa por casa. De un grupo de creyentes amplio o comunitario, entramos a un área más reducida que sería la familia o el hogar. Y ofreciendo y cubriendo necesidades, ofreciendo servicios. De tal manera que compartían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor. Así que vemos que había una dinámica de regocijo en la práctica de la predicación del Evangelio en el templo, en las casas y también en los servicios que se ofrecían a los demás. Y esto, dice, producía favor con todo el pueblo. Así que ellos se hacían agradables, bienvenidos y favorables por el mensaje, el modo de presentar el mensaje y la actitud que tenían individualmente hacia la verdad y entre ellos. Y cuando ellos hacían esta labor, aquí tenemos la última parte de la cita donde dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que ellos cumplían su labor, Dios cumplía la suya. Entonces, como ellos realizaban la labor cada día, Dios añadía también cada día a los que iban a ser salvos. Una perfecta coordinación, armónica al detalle, entre la labor divina usando la labor humana. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Prácticamente es necesario perseverancia, dice aquí en Hechos de los Apóstoles, y perseverando unánimes cada día. Entonces, no solo una vez a la semana, no solo una vez al mes, no, cada día ellos intentaban demostrar su fe por servicio. Y también la primera línea de los testimonios dice: el celo por la gloria de Dios impulsó a los discípulos a presentar un testimonio de la verdad con grandioso poder. Si tenemos este Espíritu Santo con nosotros, os vamos a decir que antes que podemos influenciar la gente o nuestro público con el impacto y el poder del Espíritu Santo, antes de eso debemos nosotros ser impactados, recibir el Espíritu Santo, purificados por el Espíritu Santo. Entonces los resultados son que como fruto primero es ese celo especial, el celo por la gloria de Dios. Si no tenemos ese celo, algo falta, algo debemos empezar prácticamente de nosotros mismos para recibir este celo. O si nuestros miembros en la iglesia no tienen ese celo, es porque quizá todavía no entendemos la verdad, quizá no entendemos que somos salvos por gracia y debemos venir más cerca de Jesús.
todos esos detalles son muy importantes para que podamos empezar correctamente la proclamación del Evangelio. Pero seguimos adelante y vamos a ver la pregunta número 6. ¿Cómo preparó Dios a cada uno de sus discípulos para la obra evangélica? ¿Qué es necesario para prepararse? Nosotros hablamos bastante que prácticamente no es necesario casi nada preparar, porque el Espíritu Santo va a preparar cada uno que empieza a rendir su voluntad a su voluntad. Pero, sin embargo, aquí hablamos de algunas condiciones con que el Espíritu Santo, vamos a decir, no puede, si no se cumplen las condiciones, el Espíritu Santo no puede usarnos como instrumentos. ¿Qué son esas condiciones, Raquel? La comisión evangélica que el Señor Jesús impartió a su pueblo y que es válida hasta hoy, posibilita la realización de la labor. Ahora, la voluntad humana tiene que estar a disposición. Y tal como estudiamos en la lección pasada, debemos declarar, aquí estoy, envíame a mí. Ahora bien, cuando esta disposición existe, cuando esta rendición de nuestra voluntad y esta disponibilidad es una determinación clara en cada uno de nosotros, entonces el Espíritu Santo nos habilita, nos cualifica. ¿Cómo lo hace? Bien, aquí se nos habla de que el Espíritu Santo imparte dádivas. Y ese don perfecto de lo alto que es dado por el cielo, al reflejarse en la diversidad de dones, en la diversidad de ministerios y en la diversidad de operaciones, lo cual quiere decir que aunque la actividad tiene el mismo objetivo, la proclamación del Evangelio, no toda la metodología es la misma para alcanzar el mismo objetivo. Así que hay diversidad, hay pluralidad, pero todo ello está coordinado con un exclusivo objetivo, la proclamación del Evangelio. Así que el Espíritu Santo concede la capacitación, distribuye los dones que tienen que ser administrados, impartidos y redistribuidos en completa armonía entre todos aquellos que lo han recibido. No hay ninguno superior o inferior o alguno que podamos obviar. Todo lo que el Señor ha entregado en forma de ministerio y de dones, así como de administraciones, tiene que ser considerado y coordinado con el objetivo final y principal de la proclamación del Evangelio. Muchas gracias. Debemos entender que la unidad es muy importante. Recordémonos que Dios sí prometió el Espíritu Santo. Él hasta sopló a sus discípulos antes de ir, en su resurrección, regresar en el reino celestial. Y prometió a sus discípulos este bautismo especial de Espíritu Santo. Pero eso no sucedió hasta que los discípulos no se unieron juntos y no compartieron un mismo espíritu, una misma mente, no se unieron verdaderamente. Entonces, cuando eso sucede es cuando, vinieron, o podemos decir que experimentaron esa bendición tan especial. Entonces la unidad es fundamentalmente importante como una condición para recibir el Espíritu Santo. Seguimos adelante con la última pregunta. ¿Cuál será el fruto de la obra de los siervos del Señor? ¿Cómo se muestra o cómo refleja esa enorme bendición en la vida de ellos que lo reciben? Resultados específicos y concretos, que son almas que el Espíritu Santo toca su corazón, cambian su vida, reconocen sus errores
y una reforma se produce en ellos, dejando su vida atrás y experimentando el nuevo nacimiento, que es la obra del Espíritu Santo en cada individuo. Y el Señor usa un símbolo tan hermoso para representar a aquellos que han llevado a otros el mensaje, y es estrellas que brillan a perpetua eternidad. Así que el Señor ha dado una promesa tan hermosa, ha declarado sabios a aquellos que anuncian, comparten la verdad maravillosa. Ahora, esa sabiduría empieza primero por tu y mi experiencia personal. Tenemos que clarificar en nuestras mentes qué es lo más importante, qué significa Dios en nuestra vida, qué maravillas ha hecho Él en cada uno de nosotros. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo, al cual nosotros clamamos y oramos y suplicamos por ayuda y capacitación, obra en nosotros y empieza a usarnos para este servicio de la proclamación del Evangelio. Nos facilita oportunidades, potencia ocasiones, nos da la sabiduría, el entendimiento para saber qué decir, cómo decirlo, a quién decirlo, de qué modo presentar el mensaje. Ahora, nuestra actitud personal como individuos, en nuestra relación personal con Dios, es definitiva para que esa proyección hacia el exterior sea potenciada y cualificada por el Espíritu Santo en frutos, en almas que encuentran al Señor y deciden servirle. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente es importante que nosotros tenemos nuestros informes como obreros y como pastores, pero más importante de los informes de horas de trabajo es el informe que nos da las Sagradas Escrituras en frutos, en almas que se salvaron, que se unieron con la Iglesia de Dios. Y eso es el principal que debemos buscar juntos con el poder salvífico de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos tener frutos, no podemos tener éxito, y si tenemos éxito, eso es porque el Espíritu Santo está con nosotros y está impartiendo ese poder que Él tiene en la obra misionera. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Ten buen ánimo y buscaremos la oportunidad de unirnos en la obra misionera, porque de esa manera podemos experimentar esas bendiciones tan hermosas, esas bendiciones tremendas que Dios está prometiendo a su pueblo, especialmente si hablamos del tiempo del fin, hablamos de la lluvia temprana, hablamos de la lluvia tardía. Todo eso Dios nos puede regalar con el fin de cerrar, de cumplir con nuestro deber, compartir el Evangelio a todo el mundo. Que Dios le bendiga y le guarde. Deseamos un bendito sábado y en lo mismo tiempo, con la ayuda de Dios, esperamos que nos podamos ver la próxima semana. Amén.